Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos al Diario de Leuco. Tenemos dos invitados muy fuertes, un diputado de la Nación, Mario Negri, un senador de la Nación, Luis Naidenov, y por supuesto, Débora Plager y Silvina Martínez. En instantes vamos a arrancar este debate y esta charla que vamos a mantener, pero déjeme que le cuente dónde estoy parado editorialmente respecto de la barbaridad que acaba de ocurrir en el CCK. Ahí está, lo está resumiendo, los derechos inhumanos del gobierno. Ahí está Alberto y Cristina con Daniel Ortega, con Fidel Castro, con Hugo Chávez. Mire, la banda de delincuentes liderada por Cristina, ya lo saben, perpetró la estafa más grande de la historia democrática. Nadie robó tanto durante tanto tiempo como los Kirchner. La verdad, el juicio y el castigo por semejante cleptocracia está en marcha. El primer paso fue la condena a 6 años de cárcel por corrupción en la causa vialidad. Pero hay otros expedientes menos avanzados, pero más graves, como los cuadernos de las coimas K o los casos conocidos popularmente como OTESUR o la ruta del dinero K. Sobre este latrocinio, bueno, creo que la mayoría de los argentinos tiene plena conciencia. Fue un plan sistemático para saquear al Estado y enriquecer en forma colosal a la familia Kirchner, a sus amigos, cómplices, funcionarios y testaferros. Todas las pruebas están en la pena a 6 años de prisión que recibió por el caso Vialidad. E insisto, esa pena es solo el comienzo, es la primera de las varias condenas que se vienen. Ahora, esta defraudación económica tiene un correlato también, y de eso le quiero hablar, en lo ideológico, en lo simbólico. La otra gigantesca malversación que ejecutaron los Kirchner es la apropiación de los derechos humanos. Profanaron algo muy sagrado. Y traigo este tema porque todo el show internacional que armaron con el Grupo Puebla y el Foro de los Derechos Humanos tiene dos objetivos absolutamente repudiables. Primero, apoyar a Cristina con las mentiras que ella misma dice respecto de una inexistente persecución judicial y mediática. Fíjese. El lawfare no se explica sin los medios de comunicación. Las sentencias se escriben en los medios de comunicación y después un juez o un fiscal suscribe la acusación o suscribe la sentencia. Qué vergüenza ajena, ¿no? Allí Zaffaroni con el actual ministro Soria ahí en la primera fila aplaudiendo y gritando con la militancia Cristina presidenta. Ahora, el segundo elemento es la complicidad de este gobierno con las dictaduras que más han violado y violan los derechos humanos en la región. Alberto, Cristina y Massa y todo este cuarto gobierno kirchnerista repiten como autómatas la falsedad de que la vice es una santa inmaculada que nunca robó ni un chicle. Le rezan al altar del lawfare, como recién lo escucharon, pero como si esto fuera poco, se han convertido en secuaces de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Mire, es insólito y repugnante que en un foro de los derechos humanos no hayan invitado a una sola voz disidente de estos totalitarismos, Son los guardaespaldas ideológicos y son sus socios estratégicos. Me gustaría preguntarle, la mayoría del pueblo argentino, ¿le gustaría convertirse en esos países sin justicia social, sin libertad? Esos países donde manda el castrismo, el chavismo o el orteguismo ahora en Nicaragua. Mire, hoy el periodista Jorge Sigal, en su columna del diario La Nación, se refiere a estas tres corrientes como variantes del estalinismo, que dieron como resultado, abro comillas, regímenes sangrientos, dictaduras feroces, burócratas ricos y pueblos miserables. La verdad que es una gran síntesis. La presencia de un prófugo de la justicia como Rafael Correa, un violador de la Constitución, y ahí me quiero detener un segundito, me dio vergüenza ajena, dolor de estómago, el nivel de chupamedismo de Rafael Correa. ¿Sabe cómo empezó hoy su alocución, este prófugo de la justicia? Empezó diciendo: Cristina es una milagrosa síntesis entre José de San Martín y Eva Perón. Rafael Correa comparando a Cristina con José de San Martín. Bueno, casi se le atragantan las medias de Cristina. Mire,
Evo Morales estaba también ahí, alguien que ha violado la constitución de su país. Estaba el abogado de Alex Saab, que es el testaferro de Nicolás Maduro, Baltasar Garzón, un chanta de todo tipo. Y además estaban todo tipo, se dieron todos los gustos, estaban todo tipo de colaboracionistas con estos sistemas nacional populistas que muestran claramente de qué lado han puesto a la Argentina. La han puesto del lado de los violadores de los derechos humanos, del lado de los victimarios, y eso contribuye a que las víctimas sufran más y tengan que huir en multitud de esos países, aún a riesgo de perder la vida. Este es un foro de los que violan los derechos humanos, de los derechos inhumanos, no de los que son violados en sus libertades esenciales. Mire, Kyrenia, así se llama, es una exiliada cubana que ruega que la escuchen con su verdad, porque dice que en Cuba hoy hay más de 1.800 presos políticos. Kyrenia. Bueno, justo estoy acá por refugio, por la situación de represión que hay dentro del país, pero más que hablar de mí, me gustaría sobre todo resaltar que dentro de Cuba actualmente hay más de 1.800 presos políticos en situaciones precarias y de hostigamiento total, golpizas, violencias diarias, y bueno, las madres que están tratando de hacer todas las manifestaciones posibles, pero les son impedidas justo por el régimen cubano. ¿Qué dirá Horacio Pietragala de esta señora, de Kyrenia? Que es un oligarca, gorila, de derecha, que es un agente de la CIA. Mire, son tan cobardes que no se han atrevido a invitar, insisto, ni a una sola perseguida de verdad por esas autocracias del marxismo decadente. Igual que lo que hicieron con la educación y con gran parte de la cultura, se apropiaron de este foro donde debería haber pluralismo y debate, y lo convirtieron en un foco de adoctrinamiento del dogmatismo fanático. A los amigos todo, a los enemigos ni justicia, ya saben, ¿no? Eso hicieron con los derechos humanos tradicionales. Los han malversado, los han profanado. No quieren escuchar sobre presos, asesinados, torturados y la censura de sus gobiernos amigos, que solo se mantienen en el poder con los militares armados patrullando las calles. Pero hay otros derechos humanos que también han ignorado. La diputada Karina Banfi los enumeró en un hilo de Twitter y allí denuncia que en ese foro, a 40 años de democracia recuperada, nadie va a decir ni dijo una palabra de muchos casos que manchan, que ensucian al oficialismo. Por ejemplo, la apropiación de 6.000 niños ucranianos por parte de Putin. Al menos 23 asesinatos de fuerzas policiales por la vigilancia en la cuarentena. El estremecedor caso de Magalí Morales, la primera mujer asesinada en una comisaría en democracia, justamente en la tierra, en San Luis, de la actual ministra de la Mujer. El crimen, ahí estamos viendo el hilo de tuit, ¿no? El crimen de Facundo Astudillo Castro o de Blas Correa, asesinado por la policía de Córdoba. La hipocresía y las mentiras sobre el tema de los derechos humanos fueron utilizados para cooptar a los organismos tradicionales. Abuelas y madres de Plaza de Mayo fueron convertidos en organizaciones partidarias del cristianismo extremo. Perdieron todo pluralismo universal, algo tan básico en el tema de los derechos humanos. Pero además, hemos contado varias veces que a la hora de la verdad, Cristina y Néstor jamás movieron un dedo por los presos ni por los desaparecidos. Hasta bien entrada la democracia, se dedicaron en Santa Cruz a la usura y a quedarse con las casas de familias que no podían pagar sus deudas. Pura codicia y éxtasis, ¿se acuerda? Cuando veo estas cajas, éxtasis. ¿Vos sabés que esta estaba allá y recién lo abrí? Mirá. Lo habrás filmado, ¿no? Sí. Sí. No. Te crachó. Cualquier integrante de los organismos de derechos humanos de Santa Cruz le puede certificar esta historia que yo le estoy contando. No hay una foto, no hay una noticia de que hayan apoyado la lucha de los derechos humanos. Todo lo contrario, no ayudaron ni a las madres cuando quisieron hacer un acto allí en Río Gallegos. Bueno, lo de Arbelto es parecido. En la apertura del foro, acusó a la justicia de ser el brazo ejecutor de los poderes fácticos y de ser muy laxos con las condenas a los genocidas. Alberto, en aquella época era un joven nacionalista derechoso peinado a la gomina
que luego compartió listas electorales con Helena Cruz, una actriz defensora ideológica de los genocidas. En estas cuestiones, Alberto y Cristina son lo mismo. Son defensores de los derechos inhumanos. Muchos argentinos ya se dieron cuenta. Le doy mi palabra, y la que vale es la palabra de Thomas Jefferson, que dice: cuando los gobiernos temen a la gente, hay libertad. Cuando la gente teme a los gobiernos, hay tiranía. Bueno, muy buenas noches a todos. Débora Plager, Silvina Martínez, senador Naidenov, diputado Negri. Un primer comentario sobre este foro de los derechos humanos y sobre el Grupo Puebla, Mario Negri. Estaba pensando recién, ¿no? 40 años de democracia vamos a cumplir. Se recuperó, más allá del color político, con un hombre honesto, además de sus convicciones